Si usted sonríe, se ve por lo menos los ojos. Así que sonría. No deje que ninguna circunstancia lo abata a tal punto de que borre su sonrisa. El hecho de usted saber ya quién usted es en Cristo, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan los problemas que hayan, aunque se levanten los ríos, como leímos al principio, aunque pases por el fuego, no te quemarás, y por los ríos no te ahogarás. O sea que puede pasar por el fuego, puede pasar por las turbulencias, pero saldrá ileso. Esa es la grandeza de estar con el Señor y tener al Señor. Amén. Así que mantenga su ánimo levantado, manténgase fuerte. Pidamos al Espíritu Santo en esta hora que Él pues nos traiga al espíritu de nosotros y que nos introduzca a Cristo en nuestro espíritu. Él es la esencia de la fe. Él es la esencia de todo lo que podamos nombrar cuando se habla de cristianismo. Cristo. Sin Cristo todo carece de valor. Todo pierde la esencia. O sea que Cristo es quien le da la esencia a todas las cosas. Bien, tengo para decirles, si algunos no han depositado su ofrenda, pues usted viene tranquilamente. Ya los hermanos están entrenados, gloria a Dios. Pero se lo decimos por si acaso, para que no se le lleve para atrás. Porque es una falta muy grave. Aleluya. Así, mis amados, que bueno, damos gracias a Dios de que estamos viviendo tiempos muy importantes. Y damos la bienvenida a los que se conectan ahora mismo ya con nosotros a través de YouTube. Hoy no tenemos a Facebook, pero tenemos a YouTube. Y tenemos muchos hermanos lejos de nosotros que se conectan y luego nos escriben que se estuvieron unidos con nosotros. Los saludamos, lo abrazamos a la distancia y le decimos que le amamos. Sin duda, pues, tenemos que ser conscientes de los tiempos que vivimos. Hermano, desde que esta situación comenzó hace aproximadamente unos 6 o 7 meses, el mundo dio un giro que no volvió a ser igual. Y créame que el mundo, en ese giro que ha dado, no va a ser lo mismo. Creo que fue el comienzo creo que fue algo que se abrió para que se cumplan las cosas que se tienen que cumplir. Cuando vemos los tiempos que vivimos, estamos viviendo días sumamente importantes en la historia de nuestras vidas aquí. Y más que todo en la historia de la iglesia. Y yo le decía y le sigo diciendo, es el tiempo en lo cual Dios está probando la iglesia. Dios está depurando lo suyo. Porque estamos, hermano, en la recta final. Yo veía este cuadro. Usted se da cuenta que los aviones, cuando van a volar, ellos salen despacio y dan una vuelta y corren y luego se enderezan y cogen pista. Usted ha visto, se da cuenta, ¿verdad? Todos los que están aquí creo que han montado un avión, si no ha venido en caballo por ahí. Pero cuando ya van a tomar vuelo, se paran en la pista. Sin duda, hermano, sin duda, el Espíritu Santo nos da la confirmación por todo lo que está ocurriendo. Por mucho tiempo, oigamos, Cristo viene, el rapto viene, se va a levantar la iglesia del Señor, pero creo que las evidencias que tenemos hoy son más que suficientes para que aquel que no esté dormido, aquel que esté un poco despierto, pueda darse cuenta en qué etapa de la vida estamos. Yo creo que el avión ya dio la curva y está parado para prender velocidad y arrancar vuelo. Yo creo que no sabemos el día y la hora, nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Pero las señales todas están cumplidas. Y no se apene, hermano, que ojalá sea ahora mismo, porque es en un abrir y cerrar de ojos. No se apegue a esto aquí, que aquí no hay nada, aquí lo que es sucio por todas partes. La ciudad, si ustedes se dan cuenta, está rabalizada. La han tomado de basurero por todas partes. Así que usted va a llegar a una ciudad
con calle de oro y mar de cristal. Así que no se apegue a estas cosas, hermano. No tendrá que andar cubriéndose la boca ni con tantos problemas. Allí podrá abrazar a los hermanos y decir: oh, cuánto me alegro verte. Sería lo más catastrófico que uno pueda abrazar a un hermano que usted. Pero lo que quiero decirle, hermano, que es tiempo de mantenernos alerta, que no durmamos, que nos mantengamos más que nunca esperando. Bueno, eso es obvio de que tenemos que entender eso, de que tenemos que vivir cada segundo de nuestras vidas como que puede ser el último día. Todo cristiano verdadero tiene eso bien establecido en su corazón, que vivimos, Señor, abrimos los ojos, gracias por otro día, pero hoy puede que sea el último día. Entonces, como si fuera mi último día, dice una canción por ahí, como si fuera el último día, yo voy a vivir de la mejor manera posible. No pachangueando ni nada de esas cosas, sino haciendo las cosas que agradan a Dios, las cosas que me dé convicción de que yo estoy montado en el avión, y a la hora que arranque y prenda vuelo, yo voy en ese vuelo. Caminar en los caminos del Señor. O sea, eso tiene que estar en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. Que el Señor, a la hora que venga, porque el día y la hora, les repito, nadie lo sabe. Nadie sabe en el momento en que vendrá el Señor a levantar a su pueblo. Y hermano, después que suceda el levantamiento de la iglesia, entonces todo lo que se ha comenzado a manejar de una manera acelerada, entonces se tomará de una manera más acelerada. Pero gloria a Dios que cuando eso ocurra, yo no voy a estar aquí. Diga usted, yo tampoco. Dígalo por fe si no tiene mucha convicción. Pero dígalo. Aleluya. Entonces, hermano, mirando, fíjese, cuando miramos el panorama del mundo en la condición que está, nos damos cuenta de que, hablando en una forma global, el mundo ha perdido el sabor, el mundo ha perdido esa sal, y todo esto ha sido una trampa. Por eso le dije y le vengo diciendo que es el tiempo donde Dios está depurando. Porque desde el principio que esto comenzó, digo, este es el tiempo donde tenemos que mostrar de qué estamos hechos, qué materiales hemos usado para la construcción. Y cuando vienen estas cosas, cuando se levantan estos problemas, es que nos podemos dar cuenta de qué material estamos hechos. Bendito es el nombre del Señor. Y yo quiero en esta noche comenzar a enseñarle, a instruirle, a motivarlo, a inspirarlo, a que usted se levante y se despierte. Y tengo prácticamente 3 enseñanzas, porque no las voy a poder hacer en una. Yo quiero hablarle de 3 cosas básicas. No le vengo a hablar de cosas profundas. Cosas básicas que son las que muchas veces olvidamos. Y por olvidar la cosa básica es que no viene el enfriamiento, viene el descuido, y cuando vengamos a ver, hermano, nos quedamos siendo filósofos, teólogos, pero lejos y apartados de Dios. Y yo quiero hablarle de 3 cosas. 3 cosas que son 3 cosas básicas, pero yo le he llamado las bases, la columna de la edificación. Y estas 3 cosas de las que voy a comenzar a hablarle, se las aplicamos muchas veces a los nuevos creyentes y le decimos: hay 3 cosas que usted tiene que comenzar a hacer. Pero yo creo que nosotros tenemos que sentirnos como que somos todos los días nuevos creyentes, hermano. La palabra dice que el que crea que sabe algo, hágase que no sepa nada para que entonces sepa algo. Entonces que todos los días tenemos que estar como que yo necesito hoy aprender un poco más, conocer más a mi Señor.
porque nunca lo voy a acabar de conocer aquí lo suficientemente. Siempre estaré mirando, como dice la palabra, como en un espejo, pero en aquel día lo veré tal como es. Esas tres bases que son fundamentales en la vida de cualquier creyente, de todo creyente. Esas tres bases, tres columnas que sostienen, son la oración, la meditación de la palabra. Y cuando hablo de la meditación, hablo del estudio de la palabra, la lectura de la palabra y la congregación. Congregarnos lo más que podamos. Cuando descuidamos estas tres cosas, hermano, la columna comienza a perder fuerza, comienza a debilitarse. Y nuestras vidas, recuerde que nuestras vidas espirituales son como una edificación que se va levantando. Obviamente, para que esa columna tengan resistencia y tengan vigencia y sean fuertes, obviamente tienen que estar fundamentadas en la base, en la roca que se llama Jesucristo. Entonces, en esa plataforma que se llama Jesucristo están estas tres columnas que la Biblia nos la habla con mucho detalle e insiste en estas tres cosas para que no nos descuidemos, para que nuestra edificación sea una edificación levantada sin el temor, que cuando vengan los vientos, cuando vengan los ríos, cuando vengan los problemas, podamos mantenernos resistentes, fuertes, firmes, y que no sea nada motivo de que nos derrumbe y nos deje tirados por ahí por el piso. Un cristiano que no ora fervientemente, que no mantiene una vida de oración, un cristiano que no estudia la palabra, que no medita en la palabra, que no toma tiempo para leer la palabra, y un cristiano que deja de congregarse y no se congrega, hermano, es una persona que a la larga se va a debilitar. Y hoy, en este primer día que le voy a comenzar a enseñar de esto, vamos a hablar un poco de la oración. ¿Por qué vemos tanto en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo Dios nos motiva, nos inspira, que la oración es una de las herramientas que más fortalecen a un creyente? La palabra de Dios dice no dejar de congregarse, pero nos habla un montón de cosas que sucede cuando estamos juntos los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. El estudio de la palabra, la meditación en la palabra, es la única forma que podemos ir conociendo a Dios y podemos profundizar en los conocimientos de Dios. Entonces, la oración, hermano, que es lo que le quiero hablar en este poco de tiempo que tenemos, es uno de los pilares, una de las columnas que sostienen la vida de un creyente. Cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver los ejemplos de personas que su herramienta, que sus armamentos no fueron otras cosas sino la oración. Vemos personajes en el Antiguo Testamento que fueron atacados grandemente, perseguidos grandemente, calumniados grandemente, pero ellos no acudieron a otra cosa sino a la oración. Y cuando nosotros vemos y estudiamos la vida de estos personajes, fíjese que en todos ellos podemos darnos cuenta, porque no podemos solamente leer algo y decir, por ejemplo, tomamos como ejemplo la vida de Daniel, el profeta Daniel. Era un hombre que dice la palabra que tenía costumbre. En el Antiguo Testamento había una costumbre que oraban 3 veces al día. Tenían un horario específico para orar. Pero ahora en el nuevo pacto no tenemos un momento específico para orar. Ahora la palabra dice orar
sin cesar, lo que significa orar continuamente. Pero en el antiguo pacto habían horarios exclusivos para la oración. Y todavía vemos personas, vemos religiones que llevan esa tradición del Antiguo Testamento y tienen horas exclusivas para la oración. Por ejemplo, vemos la historia de Daniel, porque yo quiero que usted entienda algo muy importante. Y es lo que produce. ¿Qué hace cuando tomamos la cosa de Dios en serio? Cuando verdaderamente hemos tomado con seriedad lo que la palabra de Dios nos motiva a hacer. En el capítulo 6, por ejemplo, del libro de Daniel, se levantó un problema porque era un tiempo de la idolatría a todo dar. Y un rey levanta una estatua y dio una orden para que todos adoraran esa estatua. Luego viene la acusación de que nadie podía orar a menos de que no fuera o inclinarse a ningún dios, que no fuera a los dioses de la costumbre de los pueblos, de esas estatuas. Sin embargo, Daniel dijo, no voy a arrodillarme, no voy a adorar esa estatua. Y Daniel oraba, dice la palabra, 3 veces al día, hasta que comenzó una persecución contra Daniel. En esa persecución lo atraparon a través de un benedicto que había dado el rey, que nadie podía inclinarse ni orar a ningún dios. Sin embargo, Daniel oraba fervientemente a su Dios. Y cuando Daniel supo que había una condena para aquel que atraparan orándole a otro Dios que no fuera a los dioses de aquellos tiempos, había una condena. Y esa condena era entrarlo en un hoyo lleno de leones para que lo devoraran. Cuando Daniel se enteró de aquella situación, dice que abrió las ventanas que tomaban como dirección a Jerusalén y oraba con más fervor, con más entusiasmo, con más motivación, hasta que llegó al rey la noticia de que Daniel no respetaba la orden del rey. Y no le quedó de otra que echar a Daniel en el foso de los leones. Pero ¿qué pasó? Porque aquí es algo sumamente importante. Lea la historia después en el capítulo 6 de Daniel. También en el capítulo 3 usted va a ver cuando tres jóvenes hebreos fueron lanzados a un horno de fuego porque ellos no adoraban la estatua, sino que adoraban a Dios. Y aquí podemos ver cómo Dios paga a aquellos que desafían aún las órdenes de los jefes, pero que entienden que mayor es el jefe que tenemos en el cielo que las leyes que pueda dictar cualquier persona aquí en la tierra. Y Daniel fue uno de ellos. Daniel dijo, no importa lo que pase, yo sé a quién estoy adorando. Yo sé a quién me estoy inclinando. Yo sé a quién estoy elevando mis oraciones. Daniel fue lanzado al hoyo, a la fosa llena de leones. Pero ¿qué pasó con eso? Aquí es donde vemos la mano de Dios obrando y mostrando su fidelidad en aquellos que verdaderamente le son fieles. Daniel cayó en el grupo de leones y Daniel durmió junto con los leones. Yo creo que la pelliza de los leones le sirvió de cama. El rey quería mucho a Daniel y Dios le quitó el sueño al rey para que no durmiera en la noche. Y tempranito en la mañana salió corriendo al foso de los leones a ver qué había pasado con Daniel. El rey llega y lo llama con voz triste a ver qué había pasado con Daniel. Y la pregunta que le hace es, ¿acaso pudo el Dios a quien tú tanto sirves salvarte?
Y Daniel por allá estaba cantando con los leones, adorando al Señor. Y le dice: oh rey, vive para siempre. El Dios a quien yo le sirvo agarró la boca de los leones, se la cerró, y aquí estoy yo celebrando vivito y coleando. ¿Sabe lo que produjo eso, hermano? Eso produjo que el rey diera un decreto. Que el rey diera un decreto, que sacaran a Daniel de allá y que trajeran a todos los acusadores que lo habían acusado, con sus hijos, su familia y con todo, y que entonces lo tiraran a ellos en el hoyo de los leones. ¿Y sabe lo que pasó con ellos? Dice que no habían bajado abajo cuando los leones lo estaban esperando, y le destruyeron, lo despedazaron hasta los huesos. Sin embargo, Daniel salió sano y salvo, sin un rasguño. Eso produjo de que el rey diera una orden, una sentencia, que nadie adorara a otro Dios que no fuera al Dios de Daniel, porque entendió que el único Dios que tenía poder era ese Dios a quien Daniel tanto clamaba y tanto servía. Lo mismo pasó con los 3 jóvenes hebreos en el capítulo 3 también de Daniel. Dice que el horno lo calentaron y lo metieron ahí en el horno porque ellos servían a Dios y no adoraron la estatua. ¿Y qué pasó? La orden fue que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Pero cuando tiran a los 3 jóvenes, dice que el rey se quedó por allá mirando el fuego, y en vez de haber 3 jóvenes dentro, habían 4. Y el cuarto dice que tenía un aspecto de hijo de hombre, o sea, algo diferente. Pero la historia cuenta, la Biblia dice que no se le chamuscó ni siquiera un pelo de la cabeza. Y fueron lanzados, atados con cuerda, con su turbante y con todo. Y que dentro de ese horno ardiendo, ni siquiera lo único que se quemó fueron las cadenas, las cuerdas con lo que lo amarraron, lo ataron. Eso fue lo único que se quemó para que ellos fueran libres, hermano. ¿Y qué sabe lo que pasó? Que aquellos que lanzaron a estos muchachos en el horno, dice que las llamas lo alcanzaron y lo devoraron también. ¿Qué Dios nos quiere decir con estas cosas? Cuando nosotros sabemos a quién oramos, cuando nosotros sabemos a quién servimos, hermano, el diablo se puede levantar como se levante y tú nunca serás defraudado. Tú siempre, pase lo que pase, cantará la victoria al final de la jornada. Podrá estar seguro, hermano, que pase lo que pase, estará seguro. Y eso es, por eso que Dios nos anima que no descuidemos algo tan importante que es la oración. En el Nuevo Testamento vemos una iglesia que se forma ahora en el Nuevo Pacto, y vemos que la oración en ello fue la parte vital de la iglesia. Esta iglesia que comenzó a nacer fue la parte vital. ¿Por qué? Porque los apóstoles, que fueron los fundadores de la iglesia, habían estado con el Señor y habían oído muy bien las instrucciones de su maestro. Cuando allá están ya en las últimas, por allá en el monte Getsemaní, cuando ya Jesús está entregando todo, le dijo algo muy importante en Mateo 26, capítulo 41. Allá le dice el Señor: velen y oren continuamente para que no caigan en tentación. Porque todo cristiano que deja de orar pierde la comunicación con Dios y es una víctima fácil para que vengan cualquier dardo lanzado por el maligno, y si encuentra un espacio donde pueda ubicarse, se va a meter. Y los dardos que el maligno lanza son los dardos de la tentación, de la provocación, a ver en cuál puede agarrar y echar mano. Por lo cual, lo que nos mantiene alejado, nos puede mantener alejado de todas estas cosas, es
Mantener una vida constante de oración. Algo sumamente importante, hermano. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Eso se lo dijo Jesús en aquel tiempo porque todavía estaba en el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, la casa en la cual Él reside, en la cual Él vive, no es un edificio hecho de mano. Esa casa eres tú y soy yo. Y el Señor ahora te dice, mi casa será llamada casa de oración. Esta casa que está aquí dentro de mí, donde tú resides, Señor, ahora Él quiere que haya comunicación con Él. Y esta casa será llamada casa de oración. Eso es simplemente por si alguno piensa de que la oración es algo que no tiene tanta importancia, no tiene tanto valor. Aquí vemos en las Sagradas Escrituras la importancia de mantener una vida de oración. Aleluya. Vemos muchos ejemplos y vamos a ver en el libro de Hechos, en los libros de los Hechos, vemos en el capítulo 1 y versículo 14 del libro de los Hechos. Allí está cuando está la iglesia formándose, se está levantando. Dice que el verso 14 dice que todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué significa o qué quiere decir la palabra unánimes? Juntos. Juntos. Fíjese, la unidad de estar congregados juntos va siempre incluida con la oración. Lo que significa que es necesario. Yo me gozo cuando aquí un grupo, los jueves en la tarde, antes del servicio, se reúnen aquí a orar. Debiera haber más gente. Es un grupo reducido. Obviamente sabemos que la gente trabaja, pero debiera haber más personas motivadas a la oración, a unirse a la oración. Porque hay poder en la oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que había una reunión de todo lo que habían creído. Siempre estaban juntos, hermano. Siempre estaban juntos. En el capítulo 2 y verso 42, dice, de ahí del libro de Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, este grupo de creyentes se mantenían constantemente unidos. Y sigue diciendo ahí la palabra, que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este grupo de hombres y mujeres que creyeron, en los cuales fue fundada la iglesia, dieron como ejemplo de modelo la importancia de la oración, la importancia de estar juntos, la importancia de congregarse. Por eso le digo a muchos que han perdido el entusiasmo, muchos que se han enfriado, vayan a la iglesia, reúnanse en las iglesias, porque hay poder en la reunión. Hay poder en la reunión. Este grupo de personas
En toda situación, siempre acudían a la oración. Era la herramienta que ellos usaban. Y vemos aquí en el capítulo 12 del libro de Hechos. En el capítulo 12 vemos aquí una escena completamente dramática. Porque se levantó la persecución más grande contra la iglesia. Y algo que les quiero decir, estemos preparados, hermano. Estemos preparados. Porque lo que viene no es muy alentador, que digamos. Si los liberales cogen el poder en Estados Unidos, hermano, seremos perseguidas la iglesia del Señor. No estoy hablando en un sentido político, en realidad. Y el que tenga entendimiento, que entienda. Estamos próximos a vivir tiempos difíciles. Y yo lo que mantengo, la postura que he mantenido siempre. Dios lo que ha hecho es que en estos años ha extendido su misericordia. Y si Dios todavía va a seguir extendiendo su misericordia, vamos a seguir con el liderazgo que tenemos, que apoya a la iglesia, apoya los valores, apoya lo moral, apoya a Israel. Pero si la cosa se voltea, hermano, todo eso se va por la borda. Pero lo que para mí, yo lo estoy bien claro y lo quiero alertar a usted, para que usted no esté durmiendo. Y abra los ojos, abra el entendimiento. Si las cosas suceden al revés, preparémonos o confiemos en el Señor de que ya no estemos aquí, que el Señor nos haya llevado. La persecución que se levantó en aquel tiempo será la persecución que vamos a ver también aquí. Yo confío en el Señor de que esa persecución no nos toque a nosotros. Porque va a haber persecución contra los que se queden. Cuando el anticristo sea el que comience a gobernar, va a haber persecución. Entonces se van a tener que salvar pagando con su propia vida. Pero ahora no tenemos que pasar por esa nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el periodo de la gracia. Pero cuando venga el rapto, cuando Cristo levante a su pueblo, cuando el Señor se lleve a su iglesia, se acabó el tiempo de la gracia. Por eso es que es importante que nosotros mantengamos una vida activa, que no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios y que estemos bien despiertos. Porque los días que estamos viviendo son difíciles y se acercan días peores. Aquí hubo una persecución ya en el capítulo 12. La persecución estaba desde antes. Pero aquí dice la palabra en el versículo 1 y vamos a verlo del 1 al 5. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, fíjense, los Herodes representan a Satanás con toda su furia. Eso es lo que representan los Herodes. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Observe esta escena, hermano. Pedro era uno de los pilares de la iglesia naciente. Ya había matado, aparte de ellos, de los apóstoles. Pedro, como era uno de los más fuertes, lo encierra. Le pone 16 soldados, 4 grupos de hombres, para que cuiden a un hombre. Lo encadenan.
Observe esta escena nada más. Pedro, dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, cuando nosotros oigamos, y esta es una de las actitudes que debemos aprender a tener. Cuando usted oye que alguien está pasando por una situación, ¿cuál es su actitud? ¿Es su hermano? Cuando alguien está pasando por una situación, no importa de la índole que sea, ¿cuál es su actitud? ¿Juzgarlo? ¿Criticarlo? ¿Darle con la punta del pie? Aquí dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia del Señor, los creyentes, los que le habían creído al Señor, estaban juntos, unánimes, como un cuerpo, orando por aquel hombre que está metido en un problema. Y si usted siga leyendo después, anote y siga leyendo. Cuando usted venga a la iglesia, una vez se lo dije y se lo voy a recordar, acostúmbrese a andar con una libreta de nota y comience a anotar, porque aquí no tenemos tiempo para leerle el texto completo. Por eso le abreviamos pero si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta cómo Dios obró y cómo Dios responde cuando cuando su pueblo, consciente de lo que estás haciendo, porque ha conocido a su Dios, se inclina, se aferra a la oración, al ruego, porque eso es orar. Orar no es otra cosa, sino hablar con Dios, contarle a Dios las situaciones que estén ocurriendo, los problemas que estén pasando. Eso es orar, hablar con Él. Señor, mi hermana está en un proceso, en una situación difícil. Padre, yo me uno con mis hermanos y la intercedo por esa persona. Eso fue lo que hizo la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Respondió la oración. Dios aneteció a los 16 soldados, rompió las cadenas, abrió la puerta de hierro de la cárcel y sacó a Pedro sano y salvo de la cárcel. Y los que fueron muertos entonces fueron los pobres soldados, porque dejaron ir a Pedro, inocentes los pobres, pero pagaron la consecuencia. Pero Dios libró al justo. Y así como Dios libró a Pedro, también te va a librar a ti. Aunque tú estés pasando por una situación, Dios te va a librar a ti. Así como Dios libró a Daniel del foso de los leones, Dios también te va a librar a ti. Como libró a los jóvenes del horno de fuego, Dios te va a librar a ti. Porque Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él es el mismo. Él está sentado en su trono. Si tú eres un lavado con la sangre de Cristo, hay un poder dentro de ti que tú no puedes cederle eso a la circunstancia y mucho menos al diablo. Tú tienes que mantener tu postura. ¿Quién tú eres para Dios? ¿Quién tú eres? Aleluya. Bendito sea el Señor. Siempre que oramos debemos hacerlo con una actitud de fe, creyendo que nuestra súplica será oída. Yo creo que en la oración solo voy a tener que tomar 2 temas. Orar con fe. Voy a tener ya que terminar, pero vaya al libro de Marcos, en el capítulo 11. Y vamos a ver un par de versos aquí. Versículo 23. Marcos capítulo 11,
Anoten y después lean en su casa el texto y el contexto. Y pídele al Espíritu Santo que le abra el entendimiento para que usted entienda lo que el Espíritu le quiere instruir, le quiere enseñar. Fíjese la palabra que dijo Jesús aquí. En el verso 22, el Señor dice: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25: y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Aquí está la clave, hermano. Cuando usted se acerca a Dios en oración, vaya creyendo que Dios es real. Vaya creyendo que Dios tiene oído para oír. Vaya creyendo que la mano de Dios están extendidas para ayudarle, para socorrerlo en el momento de la aflicción, en el momento del apuro. Pero hágalo con fe. Hágalo con fe y verá la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Sin duda vemos que la oración es una columna que sostiene la vida del creyente. Por tanto, cuando es descuidada, la fuerza espiritual se va perdiendo. Debemos ser diligentes en esto, y más cuando vemos que el día del Señor se acerca. En el Nuevo Testamento las cartas están llenas. Anote para que después lea. 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Efesios 6, versículo 18. Filipenses 4, versículo 6. Y Colosenses 4, del 2, versículo 2 al 4. Todas estas escrituras nos hablan de la importancia de la oración, de cómo nuestra vida tiene que ser una vida consagrada a la oración. Ahora, orar sin cesar, ya no simplemente a la hora que me voy a acostar, que me levanto, son momentos exclusivos, pero la vida de un creyente, te repito, tiene que ser una vida de oración continua. Tú vas caminando y tienes que ir hablando con Dios en tu espíritu. Eso es mantener tu mente ocupada, y será la única ventaja que tendrá contra las acechanzas del diablo, de que el diablo no introduzca en tu vida ningún dardo que te vaya a llevar a debilitarte, a aflojarte espiritualmente, sino que si tú en el espíritu te mantienes, aunque esté en la reunión que esté, pero tu corazón está en comunión con tu Padre. Dice la palabra que Dios mantiene en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Aquel que se mantiene con su mente, su alma, su espíritu consagrada a él, orando en todo tiempo, entregándole al Señor todo lo que tú vayas a hacer. Háblale a Dios. Habla con él como un amigo. El amigo más cercano que tú tienes es él. Habla con él y verá que tu vida será diferente. Verá que tu vida va a cambiar. Cosas extraordinarias comenzarán a ocurrir en tu vida cuando tú te mantengas continuamente. Salgo de casa, Señor, aquí voy. Yo sé que tú vas de la mano conmigo. No sé lo que pasará en este día, pero yo tengo la confianza de que tú vas conmigo. Y tú comienzas a hablar y hablar solo. De que te digan loco. No te preocupes, que tu manicomio está en el cielo. Así que no te preocupes porque te digan loco.
Los muchachos están estudiando. Antes de comenzar una clase, Señor, ábreme el entendimiento para yo entender la clase. Ya tú estás orando, tú estás pidiéndole al Señor. Entonces vamos a activar esta columna y a fortalecer esta columna en nuestra vida espiritual, porque es de suma importancia que la fortalezcamos más en estos tiempos que vivimos, que sabemos que los días se acaban. El tiempo está finalizando, hermano, por lo cual peguémosle a la columna que se han debilitado las herramientas que faltan para que se fortalezcan. Y las oraciones son una de los materiales de la construcción que mantienen la columna fuerte siempre que la columna está cimentada encima de la plataforma de la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Amén, mis hermanos. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta noche. Y el domingo continuaremos con las 2 columnas más que nos faltan. Creo que voy a tener que usar los 2 servicios el domingo para las 2 columnas que faltan, porque necesitaría otra más para la oración. Pero ya el Espíritu Santo nos seguirá guiando. Hermano, tenemos que buscar las herramientas que necesitamos para fortalecer. Les repito esto porque es de suma importancia. Necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. No podemos dejarnos debilitar. Por eso es la importancia de que nos juntemos para que, no para chisme, sino para saber el estado de uno y el otro. Para que oremos los unos por los otros. Además hay gozo, hay fortaleza espiritualmente cuando los hermanos están juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por reunirnos y revelarnos. Gracias, Señor, por darnos las herramientas que fortalecen esta columna, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que se ha debilitado esta columna, te pido que tú lo despiertes, Señor, que tú pongas, Señor, en su mente, en su corazón, el entusiasmo de ser fortalecido. Padre, que la oración, Señor, sea una de las herramientas que en cada situación puedan usar para estar fuerte. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, mi Señor, que tú derrame de tu gracia sobre cada uno. Padre, que en este momento, Espíritu Santo, tú estés poniendo un bálsamo, Señor, en aquel que está quebrantado, en aquel que está padeciendo algún sufrimiento, Señor, sea emocional o sea espiritual o sea una enfermedad física. Extiende tu mano de misericordia, Padre. Toca a cada uno, Señor. Tócalo, Dios mío, tócalo. Espíritu Santo, toca a cada uno, Señor. Padre, yo declaro bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos y sobre la vida de cada uno de los que representan cada familia aquí, Señor. Bendigo tus hijos, tus esposos, esposa. Bendigo tu familia, tu casa. Hablo palabra de bendición sobre tu vida. Hablo fortaleza para tu vida. Y te pido, Espíritu Santo, que tú pongas una doble porción de la unción de tu Espíritu sobre la vida de cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.